Bienvenida, bienvenido a Café con, otra semana más, hoy compartiendo contenido acerca de alimentación cetogénica, beneficios de esta nueva corriente que ahora está tomando tanta importancia. Tenemos a un invitado muy especial, se llama Josema Catalina y es un referente dentro de su campo, así que bueno, vamos a invitarle, tengo muchísimas ganas de hablar con él, así que adelante Josema. A ver, esto funciona. ¿Estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Me oyes bien o no? Ahora sí, yo creo que sí. No se me habían Perfecto. conectado los cascos. ¿Qué tal? Ajá. ¿Cómo vas? Bien, aquí estamos. ¿Tú qué tal? De lujo. Bueno, para poner en contexto un poco a las personas que nos están viendo hoy, que nuestra colaboración o nuestro directo surgió a raíz también del directo que hicimos con Indica y la verdad es que vi tu contenido, vi la forma de divulgar, la corriente de divulgación que estaba siguiendo y creo que es un tema súper interesante que es novedoso para muchas personas, que de repente todos esos paradigmas antiguos se vayan abajo y aparezcan estas nuevas corrientes que aparte también están sustentadas por la ciencia. Así que, bueno, lo primero, tío, gracias por haber aceptado esta entrevista y vamos a aportar lo máximo posible. Nada, tío, gracias a ti por la invitación, que como bien dices, pues te conocí gracias a Indica, que entré por curiosidad, vi tu directo bueno, pues me pareció interesante aportar como dices, mi granito de arena, ¿no? Eso es. Pues nada, nos ponemos ya en harina, como tú has dicho. Vamos a contarle a mí, sobre todo a mi comunidad, y a la gente que nos pueda llegar a escuchar, quién es Josema y cómo ha llegado a todo esto, ¿no? Cómo ha llegado a interesarse por todos estos temas y adoptar esta postura. Pues nada, Carlos, para empezar, bueno, yo siempre he sido deportista, practicado todo tipo de deportes, desde fútbol, ciclismo. Y bueno, pues fue casi más a raíz de mi deporte preferido, que es el ciclismo, pues, ya sabes tú, el deporte de resistencia sobre todo, pues implica pues llevar todo muy medido, pues la alimentación y tal, ¿no? Entonces pues me dio por ahí, estudié dietética y nutrición, y luego hice un posgrado universitario de nutrición deportiva. Y bueno, pues como yo seguía compitiendo, a nivel siempre, nunca ya era profesional, pero bueno, siempre ahí estoy pues ahora en máster ya, más de 30 años. Y bueno, pues siempre intentas mejorar, pero llega un momento en que, bueno, la alimentación que te van enseñando, que nos han enseñado pues en las facultades, en cualquier tipo de formación reglada, digamos, ¿no? Pues es un poquito lo que enseñan o lo que todo el mundo puede ver. Pues hidrato de carbono siempre, cuanto más mejor, si eres capaz de tolerar más, pues todavía mejor, ¿sabes? Al final es esto lo que acabas estudiando. ¿Y qué pasa? Que sí, cuando tú tienes 20 y pocos años, pues el organismo es súper eficiente, ¿no? Te puedes ir incluso hasta de borrachera, ¿no? Y llegar a casa y, bueno, al día siguiente te duele un poquito la cabeza, pero bueno, pues puedes seguir con tu actividad. Luego ya la gente sí que se da cuenta que cuando ya pasas la barrera de los 30 y alguno, pues ya empiezas a ser un poquito menos eficiente, las resacas te duran un poco más, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues al final con la alimentación pasa un poco igual, ¿no? Al principio, pues bueno, pues eres capaz de tolerar tantas cantidades de carbohidratos, cuanto más, como decía, mejor. Pero llega un momento que empiezan pues a darte unos gases cada día más grandes, unas inflamaciones cada día más grandes. No eres capaz de conciliar ese tipo de alimentación que te llegue a saciar, ¿no? Es decir, a encontrarte contigo, decir, he comido y estoy bien, no tengo hambre, rindo, no tengo gases, no tengo inflamación, pero no, nada de eso es cierto. Llega un momento que, como te decía, ¿no? Empiezas a no ser tan eficiente y dices, bueno, aquí hay algo que no funciona. Y cuando ya te das cuenta que hay algo que no funciona, empiezas, pues bueno, dices, aquí vamos a hacer un alto en el camino y voy a estudiar otro tipo de autores, otro tipo de corrientes, otro tipo de estudios, a ver si es cierto que es una única verdad, que es la que nos enseñan en la formación oficial, o hay otra paralela, ¿no? Que podamos hacer uso y por ahí mejorar nuestra salud y a partir del rendimiento, ¿no? Porque sin salud no hay rendimiento. Entonces es ahí un poco cuando empiezo a experimentar y a investigar conmigo mismo, y como digo con otros autores, cuando me doy cuenta de que, bueno, pues es una gran mentira, ¿no? Todo esto que nos han metido desde pequeñitos. Wow, así, en la cara. Pero Sí, está bien. suena. A ver, Estoy, tú me conoces porque, como decías, ¿no? Has visto mi contenido y tal, y sé que soy un poco duro, a veces un poco, no sé,
la gente me dice, es un poco radical. Digo, pero es que hoy en día si no eres radical no te toman en serio, ¿sabes? Ese es el Exacto. problema. Sí, hay que ser como polar, ¿no? Para llamar la atención de la gente, evidentemente, lo que siempre hablamos que en el entrenamiento, en la nutrición, en cualquier ámbito, hay que ser flexible dentro de cada caso, pero sí que es verdad que para llamar la atención y que tu mensaje, pues eso, impacte en el día a día de una persona, tienes que ser polar. Y sobre todo, me gusta que seas polar basándote en algo que se pueda tangibilizar, ¿no? Que eso fue un punto que después comentaremos que a mí me gustó muchísimo, que te basas en ese estudio científico, en esos datos, en esas cosas cuantificables que por más que yo te diga o te quiera enseñar, no, mira, es que aquí hay algo que lo está respaldando y eso es algo que me parece súper interesante. Lo has nombrado de pasada, que no le has puesto la etiqueta, pero ya se la pongo yo por ti y me gustaría que desarrollásemos un poco más este concepto, que es ese concepto de glucodependencia que existe sobre todo en los deportes de resistencia, que evidentemente el tuyo estrella es el ciclismo, pero puede extrapolarse a cualquier tipo de deporte de resistencia. Si nos puedes... Pues sí, a ver, mira, empezamos porque la gente hoy en día para ir a la oficina o ir al trabajo, ¿no? Que ya no sea, que no implique la actividad física, ¿no? Ya desayuna, pues, o los niños, ¿no? Bueno, los niños tienen más actividad, pero desayunan cantidades ingentes de carbohidratos. Gente que es lo que te digo, se desayuna a las 7 de la mañana su tazón con cereales azucarados para irse a sentar a una oficina. Entonces, claro, si luego tú quieres rendir, tienes que aumentar esas cargas. Si tú estás acostumbrado a tomarte eso para ir a sentarte a la silla, cuando te quieras ir a hacer 5 horas o 3 o 4 de bici, ¿no? O hacer pesas a tope en el gimnasio, pues tienes que aumentar eso, porque si no, tu cuerpo te va a decir, pues esto es lo que me das de normal para ir a la oficina, pero cuando necesito un extra. Entonces, claro, al final todo lo que vas dando, el cuerpo tiende a la homeostasis y se va acostumbrando a todo, ¿no? Tú le vas dando X y se acostumbra a X. Le vas dando un poco más y se va acostumbrando un poco más. Entonces, de ahí todos esos estudios que decías, la mayoría están hechos con gente que es glucodependiente, ¿no? Porque, claro, si tú a una persona que depende de la glucosa, que es el sustrato fácil para que tus células hagan actividad diaria, sobre todo la física, ¿no? Si cada 2 por 3 le das un poquito de 5 o 6 comidas diarias, ¿no? Cada 2 por 3 un poquito de glucosa, pues tus células son listas y no necesitan descomponer grasa, que es lo que tenemos almacenada para tener energía. Entonces, cuando tú llevas a cabo una actividad física intensa, pues esa glucosa tiene que aumentar su proporción, ¿no? Entonces, claro, estos estudios que decíamos, sí, están hechos en base a la ciencia, pero en base a gente que ya es glucodependiente de por sí. Entonces, tú los pones a una persona con hidrato de carbono junto a otra en en el mismo ejercicio sin hidrato de carbono y la otra se va a pajarar, porque realmente la sociedad no vive, no sabe vivir oxidando grasa como principal sustrato, oxida glucosa. Entonces, esos estudios hay que cogerlos con pinzas por eso. Entonces, claro, hoy en día ya están saliendo más estudios pues que ya sí que los hacen con gente Z-adaptada. ¿Qué quiere decir Z-adaptada? Pues que es capaz de oxidar grasa de forma eficiente, porque oxidar grasa en mayor o menor medida, sobre todo deportistas, todo el mundo oxida, pero no para que sea la fuente principal o la que te haga un sustento en una actividad intensa, que es lo que realmente el ser humano está diseñado, ¿no? Porque nosotros no, pero bueno, antiguamente, ¿no? En nuestros ancestros escapaban de un peligro y antes de escapar de un león o ir a cazar, iban a tope, o saltar, o subirse a un árbol, etcétera, no habían tomado unos cereales azucarados para poder tener energía. O sea, esa energía está innata en el ser humano. Lo que pasa es que nos hemos encargado, pues, como te decía, con las pautas nutricionales oficiales, etcétera, de tapar ese mecanismo ancestral que tiene el ser humano y que tiene el diseño humano. Me parece muy interesante, sobre todo esto último que has contado, ¿no? El impacto que ha tenido la sociedad, los lobbies de la alimentación, cómo han realmente tergiversado el mensaje que en un principio era bueno, ¿no? Pero que al final ha ido en decadencia y eso ha llevado a la gente a consumir pues todo este tipo de comida que evidentemente no les hace bien, no les hace mal. Bueno, para mi opinión es que sí que les hace bastante mal. Eh, pero yo quería, de alguna forma, porque claro, hostia, Josema, me estás contando que ahora de repente yo que mi día a día me levanto por la mañana, no es mi caso, ¿no? Pero en el caso de alguien que nos pueda escuchar, me levanto por la mañana, me tomo mi tostada y espero a comer antes para ir a entrenar, para salir con la bici o salir a rodar a hacer carrera y demás.
me estás contando que ahora no es óptimo esto para mi rendimiento. ¿Cómo es un poco esto? ¿Cómo le respondes a esa persona Claro, que... sí, no, te decía, a ver, para entender un poco el mecanismo, la gente se piensa, o sea, se obsesiona demasiado con decir, si no como, voy a tener la pájara, ¿no? O me da una hipoglucemia, no voy a Eso rendir. es. Claro, pero esto nos pasa por lo que te decía, ¿no? Porque somos dependientes de esa glucosa cada poco. Pero hay que entender un poco el diseño humano. Entonces, nosotros comemos y almacenamos la energía que comemos. La almacenamos los hidratos de carbono principalmente en glucógeno, incluso también la grasa o proteína que comemos, ¿no? En parte va a rellenar estos depósitos de glucógeno, que son muy limitados, ¿no? Son limitados, en cambio el de grasa prácticamente sería, digamos, ilimitado, ¿no? Podríamos estar cerca de un año simplemente bebiendo agua y minerales, sobreviviendo, ¿no? Entonces esto es lo importante que quiero que la gente entienda, es decir, tú comes energía y la almacenas. Una vez tienes los depósitos de glucógeno que son limitados en los músculos para la actividad o en el hígado, también que el hígado pues surte a distintos órganos con glucosa, ¿no? Este depósito de glucógeno es limitado. Una vez nosotros comemos, lo tenemos lleno, el resto, el excedente de la comida, se va a los depósitos de grasa, de triglicéridos, ¿no? Y están listos para utilizarse. Entonces, es decir, no tiene sentido. Si tú has cenado o a una persona, ¿no?, que vaya a competir o vaya a entrenar muy fuerte en el gimnasio, ¿no?, que necesite tener los depósitos de glucógeno hasta arriba, pues es cierto que a lo mejor un tipo de carbohidrato saludable, natural, etcétera, que coma esta persona unas horas, bastantes horas antes, ¿no?, incluso la cena de antes, llena los depósitos, tanto hepático como muscular. Sí que es cierto que por la noche puedes depletar un poquito de depósito de hígado, pero vamos, no te va a influir nada en el rendimiento, ¿no? Tienes los depósitos a tope y los vas a desgastar, los vas a gastar una vez empieces el entrenamiento. Entonces no tiene sentido con los depósitos llenos meterle más comida al organismo justo antes de empezar a entrenar. Porque para empezar, o sea, la digestión que vas a hacer va a implicar que esa parte de la sangre que debería estar en la musculatura esté en el aparato digestivo, ¿no? Procesando esa comida para almacenarla. Y si nosotros tenemos los depósitos de glucógeno llenos, ¿dónde va a ir esa energía procesada? Al depósito de grasa, ¿no? A los triglicéridos. Entonces, no tiene sentido. Entonces, por eso hay que un poquito conocer un poco el diseño de lo que es el cuerpo humano para luego aplicarlo a la nutrición deportiva o diaria, ¿no? Me parece interesante la línea que has tomado porque quería hacerte una pregunta en base a esto y es que antes de ser deportistas o de ser ciclistas, de runners o lo que sea, somos personas y tenemos que mantener como una salud, una homeostasis, como tú decías antes. ¿Realmente qué impacto tiene en la salud tomar o depender tanto de este sustrato energético de los carbohidratos? Pues yo diría, aparte de la inflamación, que ya lo he... Bueno, Sí. para mí es el principal, ¿no? La inflamación, porque al final unos niveles altos de insulina, que es por unos niveles altos de azúcar, al final crean una inflamación crónica que, bueno, tú cuando te das un golpe tienes un moratón, se te enrojece la zona, ¿no? Se hincha, ¿no? Pero eso es una inflamación aguda. Pero luego la inflamación crónica, que nosotros le damos con el estrés a nuestro cuerpo, con dietas altas en azúcares, durmiendo mal, con presencia de químicos, etcétera, ¿no? Todo este tipo de estrés al final es oxidación celular. Y esta oxidación celular lo que hace es que nosotros seamos menos eficientes y tengamos peor salud. Y nuestras células, nuestro ADN se pueda dañar, ¿no? Entonces empezamos a recuperar peor. Eso para empezar. Hombre, claro, obviamente vamos a partir de la base que una persona, si está acostumbrada a comer mucho azúcar, ¿no?, o rendir con geles, barritas, etcétera, ahora de repente le cortas esa vía, obviamente no va a rendir porque esto requiere un proceso, ¿no? Porque es un proceso mucho más costoso que decía. Y en esta persona, pues sus células no están acostumbradas a ello, pero una vez se adapte, la energía es mucho más limpia, es mucho más sostenible. O sea, al final nuestro almacén de glucógeno aparte necesita 3 moléculas 3 gramos de agua, ¿no?, para almacenar el glucógeno. En cambio la grasa no. El glucógeno aporta 4 kilocalorías por gramo, la grasa aporta 9. O sea, al final es un montón de situaciones que partes a favor de la grasa en contra de los hidratos de carbono. El hidrato de carbono sí es cierto que, bueno, pues nuestro mecanismo, que lo tenemos innato en el glucógeno almacenado que te decía, es para esos sprints, para esos momentos de hit en el gimnasio, ¿no? Pero esto al final se acaba, tu cuerpo lo repone. Hay mucha gente, haces un entrenamiento con sprints, tú haces esos sprints y cada vez que recuperas, en la recuperación del sistema de fosfágeno se va recuperando, comas o no comas carbohidratos.
cuanto más ceto adaptado estés, más pronto, o sea, antes recuperarás esos depósitos y no necesitarás tanto hidrato de carbono, no tendrás tanta inflamación. Y además, algo importantísimo es la biogénesis mitocondrial, ¿no? Se ha demostrado, ¿no? Pues que hay una molécula que es la PGC1A que siempre está aparece en momentos de ayuno, cuando tú estimulas con exposición al frío. Todo esto se ha demostrado que anda detrás siempre de la biogénesis mitocondrial. Entonces tú entrenas intenso en ayunas, sin insulina alta, sin azúcar alto, y estás haciendo una mayor densidad de mitocondrias, que al final son las centrales energéticas de las células. Sí, para la gente que se esté Un uniendo poco ahora. modo metralleta, pero yo no sé. Claro, claro, hay muchísima información. Os, os recomiendo que volváis a ver el directo. Para la gente que se esté conectando ahora mismo, estamos hablando de los beneficios que tiene pues esta alimentación más rica en grasas que en carbohidratos. Y ahora quería preguntarte un poco cuál es la transición y que nos centremos específicamente en tu zona de genialidad, que sería pues estos deportistas que se dedican básicamente al ciclismo, a deporte de resistencia. ¿Cómo le planteas esa transición de glucodependencia a, no sé cómo Sí, denominarlo? sí, digamos la transición del uso de un sustrato a otro. La Exacto, sí, flexibilidad metabólica, ¿no? Para efectivamente. entendernos, que además es lo principal, lo que el ser humano debe tener, debe gozar de ella, ¿no? Y es lo que estamos buscando. Que lamentablemente, como decimos, con la alimentación moderna, pues hemos perdido esa flexibilidad y somos únicamente dependientes de la glucosa. Entonces, estamos un poquito aquí para demostrar que esto hay que revertirlo, ¿no? Entonces, como dices, yo siempre hay gente que viene comiendo 5 o 6 veces y incluso acaba de comer y me dice, tengo hambre. Lo principal es darle al cuerpo nutrientes, ¿no? Si tú no le das nutrientes, es decir, si tú basas en comestibles tipo, no sé, me atrevería a decir, pues muchos cereales refinados, incluso legumbres, que sí, que el perfil es muy bueno, en laboratorio el perfil de las legumbres es muy bueno, pero luego nuestro tubo digestivo no las absorbe bien y no son biodisponibles, digamos, todos esos nutrientes que puedan aportar. Entonces, al final, el cuerpo se queda un poquito como huérfano, ¿no? Entonces, lo principal es darle alimentos que le sacien, ricos en grasa y proteína vegetal, porque se ha demostrado que es lo más biodisponible que nosotros podemos tener, ¿no? A través de la alimentación. Y una vez ya tengamos esa relación con la comida, digamos, de una forma más sana, ¿no? Pues ya empezar a retirar esas número de comidas tan frecuentes, ¿no? Pequeñitas para no pasarnos, pero frecuentes. Olvidarnos los macros, porque mucha gente se mete en las aplicaciones que estás, ¿no? Empieza a decir, me he pasado de calorías. Y al final esto no funciona así, porque las calorías es imposible. Yo muchas veces me dice la gente, no, es que quemo al día X calorías. Vale, habría que tener en cuenta, ¿has entrenado cuántos grados has entrenado? Cuanto más frío, quemas más. Si tienes estrés, quemas más. Si no tienes estrés pero has salido a sacar al perro y no lo has tenido en cuenta, hay muchas circunstancias que se nos escapan, ¿no? Incluso, pues al final, el descanso, si no has descansado, tal. Entonces, me centraría más que en calorías, en esto es lo que te digo, ¿no? En comer sano, pero sano desde un punto de vista de nutrientes, ¿no? De llenar nuestras hormonas que se sienten saciadas, ¿no? Y luego, poco a poco, ir quitando el número de comidas y aumentarlas en cantidad. Y simplemente así al final acabas, pues te sale, ¿no? De dentro. El otro día me acuerdo, ¿no? Porque estuviste con el Indica, ¿no? Indica con el ayuno, pues es un top, ¿no? Entonces, estas cosas te salen al final. Si tú comes bien, tú por la mañana has cenado el día de antes o has comido bien y has descansado, no tienes necesidad de aportar comida real, ¿no? Pues estás lleno. Entonces, esto es una buena, digamos, que tú te levantas, ¿no? Y dices, no tengo hambre, porque nadie Buen tiene indicador, hambre sí. exacto. Y ahora ayuno te va saliendo solo, ¿no? Entonces, es un Exacto. poco. Y bueno, luego ya, en cambio, en cuanto a entrenamiento, pues bueno, empezar con sesiones suaves. Obviamente no te vas a meter 3 horas intensas, ¿no? De entrenamiento si acabas de dar el salto de un cambio de alimentación a otro, ¿no? Pero bueno, ir progresivo y, como digo, pues centrándote en comer saludable y denso. Algo que yo leí hace poco y que me pareció súper interesante es pues ese tipo, ese consejo que da todo el mundo de escucha tu cuerpo, ¿no? Sobre todo Mm. cuando estamos centrados en hacer cambios a nivel interno, de alimentación, de mentalidad, de hábitos, todo ese tipo de cosas. Pero claro, si escuchamos a un cuerpo enfermo, es decir, que es disfuncional, pues evidentemente si tú eres glucodependiente, en este caso te levantarás y lo que te pedirá tu cuerpo es precisamente tu bol de cereales o tu tostadita con demás. Entonces, hay que escuchar a tu cuerpo cuando realmente
tú hayas cribado y hayas eliminado todos esos malos hábitos que te están llevando a seguir con tu línea de vida. Entonces, eso me pareció muy interesante porque al final es como una forma de decir, vale, escucho a mi cuerpo cuando realmente yo entiendo que estoy haciendo las cosas que a mí me sientan bien. Y los síntomas que has dicho antes de inflamación, de pesadez, son unos indicadores que nos están diciendo, oye, por aquí no es. Antes Total. de pasar a la última parte, que son las preguntas estas que hago siempre al final, Ajá. dice él, me molaría que contases en campo, es decir, esos estudios que tú haces con los marcadores de glucosa, cómo reaccionan esos entrenandos que ya están adaptados a este tipo de alimentación y cuáles son pues los hallazgos que tú has descubierto a través de estas mediciones. Pues mira, yo empecé con ello porque, bueno, me pica la curiosidad siempre de estas cosas, ¿no? Y soy un apasionado de los datos, eso siempre. Y bueno, pues contacté con la empresa esta que me ofrecía glucómetros, ¿no? Y se lo he dejado a algunos deportistas que llevaba. Y lo principal creo que quería comprender, porque esto te ayuda a comprender al final el mecanismo del cuerpo cuando hace ejercicio, ¿no? Ya sea cuando has comido, cuando no has comido, etcétera, ¿no? Y ahí observas perfectamente, pues como el cuerpo cuando le metes intensidad. Yo, por ejemplo, ahora no lo llevo, ¿no? Pero bueno, lo llevo muchas veces. Cuando tú entrenas en ayunas, siempre el cuerpo descompone el glucógeno almacenado, lo convierte en glucosa y lo utilizan los músculos, porque esto es algo que tenemos innato, porque el cuerpo no sabe si tú le vas a dar mucha caña o no le vas a dar caña. Entonces se prepara para la acción, ¿no? Digamos, empieza a descomponer el glucógeno y manda glucosa a la sangre y ahí está el azúcar alto. Cuando tú el entrenamiento no es duro, la glucosa automáticamente baja. Y una persona eficiente, que es lo que hacíamos con los deportistas, empieza a oxidar grasa y no necesita glucosa alta en el torrente sanguíneo para desarrollar esa actividad. Incluso a más actividad intensa, si el ciclista en este caso no está adaptado, no necesita descomponer tanta azúcar para mantener con un nivel de cetonas siempre óptimo, no elevado, porque al final las cetonas es otro combustible importante. Pero sin embargo, en el mismo entrenamiento, si es moderado, ¿no? Y al final le aprietas al cuerpo, ¿no? Le metes caña, el cuerpo reacciona. Si tú le metas azúcar exógena, digamos, no es ningún gel ni nada, la curva de glucosa subía exageradamente, ¿no? Pues porque es lo que hablábamos, ¿no? Tú estás pongamos un ancestro, está en la sabana donde esté, ¿no? Y está tranquilo y de repente le ataca un peligro. Entonces, el cuerpo tiene este mecanismo que hablamos. Es similar a nosotros ahora, pues hacer un puerto a tope, ¿no? Una carrera o un levantamiento, un crossfit a tope, ¿no? Entonces el cuerpo descompone ese glucógeno, como decíamos, que está almacenado y lo convierte en glucosa y la curva sube exageradamente, ¿no? Incluso más que con gel. Yo he llegado, en carreras que he hecho en ayunas, he llegado a alcanzar incluso 300 de azúcar en sangre. Y es una barbaridad sin comer nada, ¿eh? Entonces, todo esto lo he ido utilizando para hacer, pues bueno, pues mis investigaciones. Luego hay ciertos deportistas que gracias a estos glucómetros, pues tú le controlabas qué alimento le iba mejor porque le producía menor pico o sea, de insulina, de azúcar en este caso, ¿no? En sangre, de glucosa. Y bueno, pues con esto pues he llegado a muchísimas conclusiones que al final pues te das cuenta también que, bueno, te dicen, yo a veces, mira, la fruta, tengo mucha controversia con esto porque me han atacado mucho, porque yo no soy muy amigo de la fruta, soy amigo en circunstancias, pues tú o yo somos deportistas, ¿no? Y venimos a entrenar y una fruta pues a nadie le va a sentar mal, ¿no? Pero la gente tiene en la cabeza como que la fruta a todas horas porque es buenísima, ¿no? Como si fuese agua, ¿no? Y al final no es así. Con estos sensores de glucosa, pues te das cuenta que al final el pico que crea la fruta es similar a cualquier carbohidrato, ¿no? Entonces, por mucho que te digan así, que la fibra te rebaja el pico de glucemia, que es el antídoto, sí, 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 todo esto lo sabemos todos, ¿no? Pero al final el cuerpo no entiende de complejos simples. Sí que es cierto que es un pelín la curva un poco más retrasada, pero al final iba a decir una palabra. El impulso de glucosa en la sangre al final es el que es, ¿no? O sea, venga el carbohidrato de donde venga. Al final el cuerpo no entiende de carbohidratos complejos simples, entiende de moléculas de glucosa, de fructosa, ¿no? Y pues eso, me ha servido por eso. Qué guay. A ver, al final esto, cuando yo comento, sobre todo el tema de la alimentación, de la nutrición, es algo tan controvertido porque todo el mundo tiene, pues eso, tiene su opinión, ¿no? Entonces, como tenemos que comer 3 veces, bueno, las veces que sea, o las veces que cada persona coma al día, de manera sistemática todos los días, pues tenemos la creencia de poder
opinar sobre cosas que realmente, pues a lo mejor se nos escapan porque o no lo hemos estudiado o porque sinceramente no nos interesa. Entonces, simplemente este directo, el objetivo que yo tenía era un poco abrir esa mentalidad a estos deportistas o a la gente en general que diga, ostras, realmente yo soy glucodependiente, tengo hambre cada cierto tiempo, el cuerpo me pide, aunque sea esa fruta, que también es glucosa, también es azúcar, traducido al cristiano es azúcar. Total. Entonces, todos esos indicadores nos están precisamente, y valga la redundancia, indicando que dependo. Y depender de cualquier cosa no es absolutamente para Y mí ahí, nada bueno. Carlos, hay una cosa que a mí me gusta decir Ah, siempre a toda la gente que ayudo, tal, o en la mayoría de directos lo digo, que la gente se pregunte, si se levanta a las 7 de la mañana, se pregunte si le entraría un bistec con unas verduras al vapor, ¿no? O sin embargo le entra mejor un bollo, una tostada, un zumo de naranja, una fruta, ¿no? Entonces, si a ti te entra una fruta, un bollo, eso no tienes hambre, porque tú cuando llegas después de una jornada laboral a las 2 de la tarde y te dicen, para comer tienes un colacao y una tostada, le dices a la persona que te lo pone, oye, esto coges y se lo das pero a mí dame un buen filete o, ¿sabes? ¿No? sí, Algo con sí. sustancia, ¿no? Entonces, al final, eso es una clave para saber cuándo tú tienes hambre real, hambre de comer, o es hambre emocional, o hambre de dulce, o etcétera, ¿no? Esto es un temazo bastante controvertido, pero bueno, aquí hemos aportado nuestro, Sí, nuestro bueno, punto de vista, que vamos, podríamos estar aquí 7 horas hablando del tema y seguramente seguiríamos. al final es lo bueno, ¿no? Las distintas perspectivas y comparar todo y siempre estar abierto, ¿no? Yo tampoco me... Hay mucha gente que me dice, es que este tío no come nada de carbohidratos. Y bueno, pues depende para qué si no los demonizo, o sea, yo los utilizo. Pero Exacto. bueno, tampoco es cuestión de demonizar nada, sino ponerlos todo en contexto. Eso es. Pues nada, pasamos ya a la ronda de preguntas. Preguntas cortitas, serán Ajá. 11. Quiero que me contestes pues también de Rápido, ¿no? manera, sí, abreviado. Ahora, si quieres explayarte en alguna, evidentemente tienes el espacio para hacerlo. Y eso, ¿vale? A ¿Estás ver si te listo? portas bien, a ver si te portas bien. Sí, hombre, sí. Vale, primera pregunta. ¿Eres feliz? Sí, Sí. ¿Qué es el éxito para ti? el éxito, pues ser feliz al final, si no eres feliz no tienes éxito. Bueno, te puedo preguntar, no está aquí, ¿no? Pero para ti, ¿qué es ser feliz? Ser ¿Me feliz. escuchas? Sí. Ahora, ¿qué es ser feliz, decías? Sí, para ti, ¿qué es ser feliz? Pues al final levantarte por la mañana, ¿no? Y tener unos objetivos que cumplir, cumplirlos y estar a gusto contigo mismo, ¿no? Qué guay. ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla? Sin. Vale. Hostia. ¿Impacto masivo o individual? Más bien masivo, sí. Vale. ¿Tu palabra favorita? Constancia, puede ser. ¿Mm? ¿Crees en el destino? No. Mm. ¿Salud o rendimiento? Salud siempre. Sin salud no hay rendimiento, por cierto. Exacto. ¿Dinero o amor? Amor, sí, claro. ¿Crees que el mundo va a mejor o a peor? Sin duda peor. Sin duda. ¿Amas tu trabajo? Sí, claro. Sí. ¿Puedes decir a qué te dedicas específicamente? ¿O qué es Pues lo que te mira, gusta? no, a mí me apasiona la nutrición y, bueno, pues tengo ciertos negocios familiares, pero me dedico pues eso, a ayudar a deportistas, pacientes de todo tipo, con patologías, no patologías, etcétera, al final. Qué guay. Y última, ¿qué le dirías al mundo? Pues que dude de muchas cosas y que sobre todo experimente. Pues nada, gracias, tío. Yo creo que ya ha estado bien, ¿no? Sí, ha estado de lujo, ha estado de lujo. Muy bien, tío. Josema, gracias, tío, por haber aceptado la invitación. Gracias a las personas que os habéis tomado la molestia de escuchar a estos dos locos que hablan Sí. de cosas raras, que cada vez son menos raras y que el mensaje creo que está ganando no por tendencia, sino más bien por resultados. Y nada, gracias de verdad. Pues muchas gracias a ti por invitarme, como siempre, y nada, ha sido un placer y eso, a decirle a todos que nos han visto, a los que nos verán en diferido, pues eso, que intenten un poco mejorar los hábitos, porque al final con la salud mejorada se rinde mejor y es todo mejor. Así es. Señor, hablamos. Un abrazo, Carlos. Cuídate. Besos, chao, chao. Hasta luego.